Buenas a todos, en este video veremos la explicación de la tarea 2. Antes que todo, quiero mandarle un saludo al profesor Amadís Suárez de Fundamentos del Computador. Mi frase motivadora es: insistir es la base del éxito. Empezamos. Aquí vemos el menú. Historia de la computadora. Vamos a la computadora. La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirla en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto puedan ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Dos partes esenciales la constituyen: el hardware, que es su composición física, y su software, siendo esta la parte intangible. Una no funciona sin la otra. Siguiente, la Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Nació en 1623 y murió en 1662. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Pascal había sido un joven precoz y fue educado por su padre. Sus primeros trabajos fueron sobre las ciencias naturales y aplicadas. Contribuyó de manera importante al estudio de los fluidos, aclaró los conceptos entre precisión y vacío, extendiendo el trabajo de Torricelli. Además, escribió importantes textos sobre el método científico. En 1639, a los 16, publicó un tratado sobre geometría proyectiva. Máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general, realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueron lógicamente comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse un siglo más tarde. El telar automático. El telar de Hardware es un telar mecánico inventado por José María Hardware en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La invención se basaba en los instrumentos que anteriormente diseñaron Basile Buchon, 1725, Jean-Baptiste Falcon, 1728, y Jacques Baucacho, 1740, todos ellos de nacionalidad francesa. Aunque siempre se ha denominado telar de Hardware, el telar en sí es la máquina inferior, intersecciona los hilos para producir la tela, mientras que lo verdaderamente inventó Hardware es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de un timbre para conseguir el dibujo solicitado a través de las armaduras o ligamentos insertados en las diferentes zonas del tejido. Máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollerith, nacido en 1960 y murió en 1929, había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel momento en los Estados Unidos durante el proceso total no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollerith crea la Tabulation Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La fusión de esta empresa con otras tres dio lugar en 1924 al International Basic Machine Corporation, o IBM. Máquina Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, más conocido como Hardware Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Hardware en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable.
se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleó frecuencias electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta e inflexible, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre movimiento parabólico. Funcionaba con relay, programaba con interruptores y leía los datos de cinta de papel perforado. ENIAC. ENIAC, un acrónimo de Electronic Numeral Integrator and Computer, computador integrador numérico electrónico. La primera computadora por propósitos generales era Turing completa, digital, susceptible de ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Los ingenieros John Preston Ecker y John William McChord se llevaron el mérito por la construcción, pero fueron 6 mujeres quienes la programaron. Primera generación de las computadoras. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. La programación se realizaba a través del lenguaje de máquinas. Las memorias estaban construidas con finos tubos de mercurio líquido y tambores magnéticos. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, el cual un dispositivo de lectura, escritura, colocaba marcas magnéticas. Estos computadores utilizaban la válvula de vacío, por lo que eran equipos sumamente grandes, pesados y generaban mucho calor. La primera generación se iniciaba con la instalación comercial del Univac, construida por Ecker y Maxwell. El procesador del Univac pesaba 30 toneladas y requería el espacio completo de un salón de 20 por 40 pies. Segunda generación de las computadoras. El transistor, compatibilidad ilimitada, sustituye a la válvula de vacío, utilizada en la primera generación. Las computadoras de la segunda generación eran más rápidas, más pequeñas, con menor necesidad de ventilación. Estas computadoras también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Los programas de computadora también mejoraron. COBOL, desarrollado durante la primera generación, estaba ya disponible comercialmente. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. El escribir un programa ya no requería entender plenamente el hardware de la computación. Tercera generación de las computadoras. Estos utilizaban circuitos integrados, compatibilidad con equipo mayor, multiprogramación, minicomputadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocio, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadores incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. Cuarta generación de las computadoras. Estos utilizaban microprocesador, chip de memoria y microminiaturización. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip. Producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, PC. Actualmente surge una enorme cantidad de fabricantes de microcomputadores y computadoras personales, que utilizando diferentes arquitecturas se pelean literalmente por el mercado de la computación, el cual ha llegado a crecer tanto que es uno de los más grandes a nivel mundial, sobre todo a partir de 1990, cuando se logran sorprendentes avances en Internet. Quinta generación de las computadoras. Cada vez es más difícil la identificación de la generación de la computadora, porque los grandes avances no comúnmente ya no nos sorprenden como sucedió a mediados del siglo XX. Hay quienes consideran que la cuarta y quinta generación han terminado y la ubican entre los... ¿Qué problema? Y lo ubican entre los años 1971, 1984
la cuarta, y entre 1984 y 1990 la quinta. Ellos consideran que la sexta generación está en desarrollo desde 1990 hasta la fecha. Siguiendo las pistas a los acontecimientos tecnológicos en materia de computación e informática, podemos puntualizar algunas fechas y características de lo que podría ser la quinta generación de la computadora. Primera PC en funcionar en otro planeta. El computador responsable de las misiones Apolo fue el Apollo Reading Computer, diseñado por el MIT Instrumentation Laboratory y fabricado por Raytheon, y uno de los primeros computadores en usar circuitos integrados, considerando el primer sistema embebido. El equipo tenía 2.048 palabras de memoria RAM y 36.864 de memoria ROM. La longitud de las palabras era de 16 bits en comparación con algo más actual. Un PC IBM XT de 1981 con un procesador 8800 de Intel tenía 8 veces más memoria que el AGC, un procesador de smartphone de 1000 MHz y 512 MB de RAM. Tiene 100.000 veces más RAM que el AGC, que corre alrededor de 1 MHz. Mejor PC en la actualidad. Aniquila todos los adversarios con los portátiles Alienware M18X con las opciones que incluyen procesadores sobresalientes fábrica Intel Core i7 Extreme, la pantalla Full HD de 18,4 pulgadas y GP doble. Es la portátil de 18 más potente del universo. Mi celular es extraordinaria, tiene los gráficos intensos y realistas con la tecnología de gráficas duales AMD Crossfire X, que es opcional. El procesador M18X proporciona el rendimiento de una sobremesa en un formato portátil con procesador sobresaliente de fábrica Intel Core i7 Extreme opcional. Entretenimiento desafiante. Con la GPU Nvidia y la tecnología inalámbrica de alta definición opcionales, puedes hacer estallar de forma inalámbrica juegos 3D en cualquier dispositivo compatible con 3D. La visualización en 3D requiere equipos adicionales que se venden por separado. Hasta aquí fue este video. Nos vemos hasta la próxima.